El origen de la colección ya se remonta a 1893 y son muestras que ya se recogieron, fue recogiendo un geólogo que estaba entonces realizando los primeros mapas geológicos de España, que hasta entonces no se habían realizado, lo que se llamaban los bosquejos geológicos, y estaba con el bosquejo geológico de Zaragoza, que se realizó hacia 1863, fue uno de los primeros. En esta exposición mostramos ejemplares raros y únicos, como muestras de algunas minas muy antiguas que ya no existen. Una colección que hoy en día sigue creciendo. Ha habido donaciones de particulares, la Asociación Mineralogista también nos ha cedido bastantes muestras. Algunos de nosotros, cuando vamos pues, a campañas de campo o vamos así a algún congreso internacional, siempre vamos a visitar minas y siempre traemos alguna muestra. Entonces poco a poco pues, va ampliándose. Aunque esta colección está pensada para la docencia, admite visitas de grupos y particulares interesados en la mineralogía.